Bueno, vamos a continuar esta semana con los productos notables. Ubiquémonos en el libro en la página 83. ¿El por qué los llamamos productos notables? Bueno, previamente estudiamos lo que eran las multiplicaciones entre polinomio y polinomio, y entre ellas aparece una multiplicación de binomio con binomio. Entonces, muchos de esos siempre conservan características especiales que lo hacen comportarse de una manera definida. Entonces, si nos encontramos con este tipo de binomios, podemos aplicar una regla establecida, y de eso se tratan los productos notables. Veamos entonces, los productos notables se clasifican en cuadrado, que al mismo tiempo esos cuadrados se clasifican en el cuadrado de la suma, que tenemos una forma como esta es la forma general de ese producto notable, y también tenemos el cuadrado de la resta o de la diferencia, que en este caso tenemos la forma general. Ahora bien, también tenemos el cubo, que también se separa en dos, que sería el cubo de la suma, en este caso siempre dentro de dos cantidades. Y también tendríamos la resta, que como les había dicho es lo mismo que decir diferencia, que sería el cubo de una diferencia o de una resta. Esos son los productos notables y vamos a ir viendo ejemplos para cada uno de ellos. En total serían 4: el cuadrado de la suma, el cuadrado de la resta o de la diferencia, el cubo de la suma y el cubo de la diferencia. Veamos entonces el primero, el cuadrado de la suma. Vamos a iniciar con esto. Si tenemos a más b al cuadrado, eso sería como el cuadrado de la suma entre dos cantidades. Ahora bien, si recordamos el desarrollo de una potencia, ese cuadrado se tendría que resolver como la multiplicación de la base por sí misma. En este caso algo como esto. Si nosotros resolviéramos esta multiplicación, de acuerdo a la clase anterior, sería a por a cuadrado, a por b, ab. Ahora vamos con b por a más ab, lo ordenamos, y b por b, ahí tendríamos que tener b cuadrado. Ahora acá tenemos dos términos semejantes, en este caso tienen signos iguales, tendríamos que sumar, nos quedaría a cuadrado más ab, sería 2 veces el valor de ab más b cuadrado. Eso nosotros lo conocemos como una reglita especial. Esa reglita, si recordamos, dice lo siguiente: el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, que sería a cuadrado, más el doble producto de la primera cantidad por la segunda, que sería más 2ab, más el cuadrado de la segunda cantidad, que en este caso sería b al cuadrado. Vean, esto prácticamente nosotros no es necesario que resolvamos esa multiplicación. Siempre y cuando tengamos este binomio elevado al cuadrado, entonces nosotros podemos aplicar esa regla. Veamos entonces. Tenemos el ejemplo 1. Resolver por simple inspección significaría aplicar la regla. Si nosotros aplicamos la regla, sería el cuadrado de la primera cantidad, x cuadrado, más el doble producto de la primera cantidad por la segunda, tomemos en cuenta que x es la primera cantidad y 4 es la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería en este caso 4 elevado al cuadrado, porque 4 es la segunda cantidad. Ahora bien, resolvemos paso por paso. Acá me quedaría x cuadrado, más, acá multiplicamos 2 por 4, eso daría 8x, y acá sería más 4 al cuadrado, que sabemos que es 16. Y ese sería el resultado. Vean, sin necesidad de resolver esta potencia, así como vimos la forma general, podemos llegar a la respuesta. Bueno, recordemos que siempre que tengamos un binomio elevado al cuadrado, podemos aplicar esta regla. Veamos el siguiente caso. Resolver por simple inspección, repito, sería aplicar la regla. Voy a resolver este binomio elevado al cuadrado. Me quedaría
7x más 6y al cuadrado, eso también se lee como el cuadrado de la suma de dos cantidades, es igual al cuadrado de la primera cantidad, que sería 7x al cuadrado, más el doble producto de la primera cantidad, que sería 7x, por la segunda, que sería 6y, más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería 6y elevado al cuadrado. Ahora vamos a resolver, pero yo lo voy a seguir paso por paso. Veamos acá. Tenemos 7x. Cuidado con este 7x. Algunos cometen el error que solo elevan al cuadrado a la x, pero también debe ser elevado al cuadrado el 7. Entonces lo voy a hacer paso por paso. Acá me quedaría 7 al cuadrado por x al cuadrado. Lo voy a dejar así para mientras. Recuérdense que esa es una propiedad. Más, aquí sí puedo multiplicar. 2 por 7, 14, y 14 por 6 daría 84, xy. En este caso, estas dos letras, como son diferentes, solo las agregamos. Más, acá voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá, separar el cuadrado para el 6 y para la y. Porque algunos, como les dije, cometen el error que solo elevan la y al cuadrado y el 6 no. Sigamos entonces, voy a resolver este cuadrado y este de acá. Me quedaría 7 al cuadrado, sabemos que es 49, x al cuadrado, x cuadrado. Esto ya lo resolvimos, más 84xy, más 6 al cuadrado, sabemos que es 36, y y al cuadrado, y cuadrado, más 36y al cuadrado. Y esa sería la respuesta. Acá lo único que hice fue resolver este cuadrado en un paso, para no olvidar que también el 7 está elevado al cuadrado, no solo la x. Sigamos entonces. Ejemplo 3. Tenemos el binomio elevado al cuadrado. Resolvemos. 4m primer término, 10n segundo término. Veamos entonces el cuadrado de la primera cantidad, 4m al cuadrado, más el doble producto de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería 10n. Acuérdense que esta es la regla, yo nada más estoy aplicando la regla. Ahora acá aplicamos la propiedad, el cuadrado se reparte para el 4 y para la m, algo como esto, más, aquí sí podemos multiplicar, 2 por 4, 8, y 8 por 10, 80, mn, m por n solo lo agregamos, ahí no podemos hacer ninguna multiplicación. Y finalmente 10n al cuadrado, también separo el cuadrado para ambos, me quedaría más 10 al cuadrado más n al cuadrado. Ahora veamos, resolvamos estos dos cuadrados. Empecemos acá. 4 al cuadrado sería 16m al cuadrado, más, eso nada más lo bajamos, más 10 al cuadrado sería 100, y la n al cuadrado, n cuadrado. Y por ahí tenemos la respuesta. Veamos el siguiente caso, el ejemplo 4. A partir de este ejemplo parece que en el libro están incompletos, entonces ustedes tendrían que completar. Como se fijaron, yo voy aplicando algunos pasos extra. Es decisión suya si los toma o si ya los puede resolver así, pues no hay ningún problema. Pero sí es necesario ir completando los ejemplos que están en el libro para que cuando le toque hacer los ejercicios propuestos no se le dificulte. Sigamos entonces. Tenemos el binomio al cuadrado, me quedaría primera cantidad, segunda cantidad. En este caso sería el cuadrado de la primera cantidad, 2 al cuadrado, más el doble producto de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Resolvamos entonces. Empezamos acá. S cuadrado es para el 2 y para la a, algo como esto, más, aquí sí puedo multiplicar, 2 por 2, 4, por 7, 28ab, solo juntamos esas dos, más, aquí también separamos el cuadrado para el 7 y para b, así, 7 al cuadrado por b al cuadrado. Ahora resolvamos estos cuadrados, iniciando con el de 2, 2 al cuadrado sería 4, a al cuadrado, más 28ab, solo lo bajamos, más 7 al cuadrado sería 49, y b al cuadrado, b cuadrado. Y por ahí tendríamos la solución. Veamos el siguiente caso, ejemplo 5, resolver por simple inspección. Tenemos
4x primera cantidad, 11y segunda cantidad. Importante, si acá tenemos signo más, significa que todos los signos van a ser más. Es de ir aclarando esa parte. Sigamos entonces, aplicando la regla tendríamos el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Resolvemos, empezamos acá. Ese cuadrado se reparte para el 4 y para la x, algo como esto. No olviden que acá se están multiplicando ambos, más, aquí multiplicamos los coeficientes, 2 por 4, 8 y 8 por 11, 88xy. Agregamos las dos letras. Más, en este caso el cuadrado también se reparte para el 11 y para la y. Me quedaría 11 al cuadrado por y al cuadrado. Ahora bien, acá resolvemos estos dos cuadrados, el de 4 al cuadrado y 11 al cuadrado, y me quedaría 4 al cuadrado es 16, x al cuadrado x cuadrado, más 88xy, aquí solo lo bajamos, y aquí 11 al cuadrado, sabemos que es 121, por y al cuadrado, y cuadrado. Y por ahí tenemos la respuesta. Acuérdense de que este 11 al cuadrado es como decir 11 por 11 y 11 por 11 es 121. Recordemos que no podemos utilizar calculadora. Es necesario que nos acostumbremos. Veamos el siguiente, ejemplo 6. Vamos a resolver este binomio al cuadrado. Primera cantidad sería 6a, segunda cantidad 8b. Empecemos. El cuadrado de la primera cantidad, 6a al cuadrado, más el doble producto de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad, es decir, 8b elevado al cuadrado. Resolvamos, empecemos acá, ese cuadrado se reparte para el 6 y para la a. 6 al cuadrado por a al cuadrado, más, aquí sí puedo multiplicar los coeficientes, 2 por 6, 12, y 12 por 8, 96, AB, más, acá se reparte el cuadrado para el 8 y para la B, algo como esto, y ahora tendríamos que resolver el cuadrado de 6 y el cuadrado de 8. Veamos entonces, me quedaría 6 al cuadrado es 36, a al cuadrado, más 96ab, ese ya solo lo bajo, más 8 al cuadrado, que sería 64, b al cuadrado. Recordemos que 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Y tenemos la solución. Veamos el siguiente caso. Tendríamos que resolver ese binomio. Tengamos cuidado porque si se fijan, ese x cuadrado va a provocar un cambio por ahí. Por eso es necesario que lo llevemos paso a paso. Empecemos entonces, sería el cuadrado de la primera cantidad, 8x al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado. Tengan en cuenta que ese cuadrado, ese de aquí, no es la solución de la regla, sino que todo esto se tiene que volver a elevar al cuadrado. Bueno, sigamos. Más el doble producto de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Veamos entonces, resolvamos. Y aquí está lo importante de hacer este paso. Primero, ese cuadrado se reparte para el 8 y para x cuadrado. Me quedaría 8 al cuadrado por x al cuadrado y todo eso al cuadrado. Más, aquí se puede multiplicar. 2 por 8, 16 y 16 por 7 sería 112. Si se nos dificulta hacer esa multiplicación mentalmente, pues ustedes pueden hacer paso por paso para resolver esa multiplicación, no hay ningún problema. Repito, 2 por 8, 16 y 16 por 7, 112, x cuadrada y y, multiplicados ambos. Si se fijan estos dos, esta x cuadrado por y, solamente las ponemos juntas a ambas. Más, aquí voy a repartir este cuadrado para el 7 y para la y. Tendríamos 7 al cuadrado por y al cuadrado. Veamos acá, ese si se fijan solo lo voy bajando para llevar un proceso. Acá resolvemos por separado, 8 al cuadrado sería 64 y aquí está lo que les decía.
Potencia de otra potencia significa que los exponentes se multiplican. 2 por 2, 4. Más, eso solo lo bajamos. Y acá me quedaría 7 al cuadrado, sabemos que es 49. Y y al cuadrado, y cuadrado. Tomemos muy en cuenta esta parte. Si tenemos x al cuadrado elevado al cuadrado, potencia de otra potencia, multiplico los exponentes. Y por eso tendríamos el 4 por ahí. Y tenemos entonces el resultado del ejemplo 7. Veamos el ejemplo 8 entonces. Tenemos que resolver 2n al cubo más 6m a la cuarta y todo eso al cuadrado. Cuidado con estos dos exponentes, por eso es necesario que lo llevemos paso a paso. Empecemos el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Veamos entonces, ese cuadrado se reparte para el 2 y para la n al cubo, nos quedaría algo como esto. Ahora bien, aquí sí puedo multiplicar. 2 por 2, 4 y 4 por 6, 24. N cubo la bajamos, m a la cuarta también, multiplicándose las dos. Más, aquí ese cuadrado se reparte para el 6 y para la m a la cuarta también, algo como esto. Ahora resolvamos estos cuadrados indicados. Veamos el primero. 2 al cuadrado sabemos que es 4. Y aquí está lo importante. N al cubo elevado al cuadrado, potencia de otra potencia, se multiplica 3 por 2. Eso me daría 6, 4n a la sexta. Más, solo bajamos el siguiente, 24n cubo m a la cuarta. Más, 6 al cuadrado sabemos que es 36. Y aquí cuidado, m a la cuarta elevado al cuadrado, sería en este caso potencia de otra potencia, multiplico los exponentes. 4 por 2, eso me daría 8. Y tenemos el resultado. Como les dije, es necesario irlo haciendo paso por paso. Importante acá, no olvidar que ese cuadrado se reparte para el 6 y para la m a la cuarta también. Veamos el siguiente. Acá la única dificultad es que aparece fracciones y también el exponente de esta x es una fracción, entonces vamos a tener un poco de cuidado, pero en realidad es sencillo. Veamos entonces, empezamos. Aquí ya no voy a poner la regla, se supone que ya la tendríamos que poder después de haberla repetido 8 veces. Tenemos el cuadrado de la primera cantidad, repito, primera cantidad, segunda cantidad, más el doble producto de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Ahora bien, veamos acá. Ese cuadrado se reparte para el 9 y para la x a la 1/3, algo como esto. 9 al cuadrado por x a la 1/3 y todo eso al cuadrado. Tengamos cuidado con este paso. Más el doble producto de esos dos. Acá voy a hacer una multiplicación. Voy a multiplicar el 2 por el 9 por el 5 cuartos porque son coeficientes. Me quedaría algo como esto. Acuérdense que como el 2 y el 9 no son fracciones, se le agrega 1 en el denominador y ahora sí. Sería numerador por numerador por numerador, denominador por denominador por denominador. Si podemos simplificar, lo debemos hacer. En este caso, se simplifica el 4 con el 2, mitad 1, mitad 2. Por lo tanto, arriba me quedaría 9 por 5, 45. Y el 2 que quedó acá abajo, que sería 2 por acá. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación, repito, 2 por 9 por 5 cuartos, que lo tengo acá, sería 45 medios, x a la 1/3, y. Más, ahora acá, el cuadrado se reparte para el 5 cuartos y para la y. Algo como esto, 5 cuartos al cuadrado por y al cuadrado. Ahora, resolvamos estos cuadrados. Veamos, me quedaría 9 al cuadrado es 81 y acá tenemos potencia de otra potencia, 1/3 al cuadrado, x a la 1/3, todo eso al cuadrado, sería multiplicar los exponentes, porque es potencia de otra potencia, multiplico los exponentes. Acá sería 1/3 por 2, aquí lo tengo, vean,
1 tercio por 2, al 2 le agregamos 1 al denominador, que sería ese de ahí. En este caso sería numerador por numerador, me da 2, denominador por denominador, me da 3. Por lo tanto, el exponente que va a tener la x es 2 tercios, que depende de acá. Bueno, más, esa parte solo la bajamos, no podemos hacer nada. Y acá tengamos cuidado, 5 cuartos al cuadrado es como tener algo como eso. 5 cuartos al cuadrado es como tener 5 al cuadrado sobre 4 al cuadrado, se repite el cuadrado para ambos. Entonces 5 al cuadrado sería 25 y 4 al cuadrado sería 16. Por lo tanto, acá me quedaría 25 16avos y al cuadrado y cuadrado. Y esa sería la solución. Vaya, en este caso quizás lo más que tuvimos que hacer fueron operaciones de multiplicación con fracciones, pero considero que no es tan difícil de realizar, siempre y cuando practiquen, ¿verdad? Porque si no, de nada sirve. Veamos el ejemplo 10. Resolver por simple inspección siempre. Tengamos cuidado porque acá tenemos un exponente de 2x y también tenemos un exponente negativo, pero el proceso es exactamente el mismo. Veamos entonces, me quedaría, aplicando la regla, el cuadrado de la primera cantidad al cuadrado, más el doble producto de la primera cantidad por la segunda. Creo que está de más repetir que esa es la primera cantidad y esa sería la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Bueno, vayamos por pasos. Primero, en este término el cuadrado se reparte para el 7 y para la a. Algo como esto, 7 al cuadrado por a la 2x y todo eso al cuadrado. Más, aquí sí puedo multiplicar los coeficientes, que serían 2, 7 y 3. 2 por 7, 14 y 14 por 3, 42. Tendríamos por acá 42. A la 2x la bajamos y b a la menos 3 también lo bajamos. Más, ahora acá, ese cuadrado se reparte para el 3 y también para la b a la menos 3. 3 al cuadrado por b a la menos 3 al cuadrado. Ahora tengamos cuidado. Veamos, resolvamos lo que se puede resolver. 7 al cuadrado sería 49. Acá, potencia de otra potencia, multiplicamos los exponentes. 2x por 2, eso sería a elevado a la 4x. Recuérdense, 2x por 2, monomio por un número cualquiera, 4x. Más, esa parte solo la bajamos, no podemos hacer nada. Más, 3 al cuadrado sería 9. Y b a la menos 3 y todo eso al cuadrado, lo mismo, potencia de otra potencia, multiplicamos los exponentes. Menos 3 por 2, eso sería b elevado a la menos 6. Vaya, si no tuviéramos los exponentes negativos, esa fuera la respuesta. Pero como tenemos los exponentes negativos, tenemos que convertirlos a positivos. Y para ello tenemos una propiedad que dice que cuando tenemos un exponente negativo, se convierte en una fracción. Veamos entonces a lo que se refiere. Eso sería igual. Aquí no tenemos exponente negativo, solo lo bajamos. Vean, bajamos ambos valores. Más, aquí sí, aquí se va a formar una fracción. ¿Cómo va a estar conformada esa fracción? Sencillo. Acuérdense que este menos 3 solo afecta a la b. Entonces 42 tiene exponente positivo por acá, que sería 1, que no lo podemos ver, pero ahí está. Y a tiene exponente positivo, 2x. Entonces estos dos se quedan en el numerador porque tienen exponente positivo. Y b a la menos 3 pasa al denominador porque tiene exponente negativo, pero en el denominador, por propiedad, ya nos queda con exponente positivo. Repito, los que tengan exponente positivo quedan en el numerador y los que tengan exponente negativo pasan al denominador. Esa sería la fracción que teníamos originalmente acá. Más, lo mismo aquí, tenemos una fracción. ¿Quién tiene exponente positivo? Obviamente el 9, tiene un 1 como exponente positivo por ahí. Recuérdense que este menos 6 afecta solo a la b. Entonces el 9 quedaría en el numerador
y b a la menos 6 pasa al denominador con exponente positivo. Acuérdense que cuando hacemos este cambio, entonces ya cambiamos el signo del exponente. Eso solo afecta a los exponentes, no al coeficiente. Tengamos mucho cuidado. Y esa sería la solución entonces. 49a a la 4x más 42a a la 2x sobre b al cubo más 9 sobre b a la sexta. Bueno, ahí tendríamos los ejemplos con respecto al producto notable, el cuadrado de la suma entre dos cantidades.